Cassius Marcellus Clay Jr., más tarde conocido como Muhammad Ali, sin lugar a dudas cambió la historia del boxeo. Nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Comenzó su carrera a los 12 años después de que un ladrón le robara su bicicleta. Al denunciar el incidente, se le recomendó aprender a boxear antes de pelear, lo que lo llevó a un gimnasio en su ciudad natal. A pesar de un comienzo difícil, Clay se enamoró del boxeo y entrenó intensamente. En su etapa amateur acumuló muchos títulos, incluido el Golden Globe Championships, un certamen que reunía a los mejores púgiles aficionados de Estados Unidos. En 1960, a los 18 años, participó en los Juegos Olímpicos de Roma como peso semipesado, luego de perder en las eliminatorias de los pesos completos. Ganó el título olímpico al vencer en la final al representante de Polonia. Este lapso exitoso en el campo aficionado sentó las bases para su futura grandeza en el boxeo profesional. Así debutó el 29 de octubre de 1960, con una victoria por decisión unánime en su ciudad natal, y un mes después eligió a quien sería su entrenador, Angelo Dundee, tras lo cual fijaría su residencia en Miami. Para el final del año siguiente contaba con 10 victorias consecutivas, 7 de ellas por nocaut, y ya había adoptado el estilo agresivo de pronosticar los resultados de sus combates que le harían ganar notoriedad. En 1964 anuncia su decisión de adoptar el Islam como religión y que en adelante su nombre sería Muhammad Ali. Este anuncio lo hizo justo un día después de derrotar contra todos los pronósticos a Sonny Liston y lograr su primera corona de los pesos pesados a la edad de 22 años. El enfrentamiento ante Liston, hasta entonces campeón indiscutido y archifavorito, fue uno de los célebres combates que marcaron la trayectoria de Ali. En abril de 1967, Ali se negó a ser reclutado para el servicio militar durante la Guerra de Vietnam, citando objeciones religiosas y personales. Esta decisión le acarreó diversos problemas legales y deportivos. Ese mismo año, Ali fue declarado culpable de evadir el servicio militar y fue condenado a 5 años de prisión. Además, se le revocó su título de los pesos pesados y se le suspendió la licencia para boxear en Estados Unidos. Durante este periodo de 3 años y medio, Ali tampoco pudo competir en muchas otras partes del mundo. En lugar de cumplir con la sentencia, decidió apelar la decisión y aprovechar el tiempo para hablar en contra de la guerra y participar en actividades relacionadas con sus creencias religiosas. Estos años fueron tumultuosos para Ali, marcados por su activismo político, la pérdida de su título y la lucha legal por sus creencias personales. Su regreso al boxeo marcó el inicio de una nueva fase en su carrera. Ocurrió en 1970, cuando las comisiones boxísticas de varios estados norteamericanos consideraron levantar la suspensión que le habían impuesto, y fue el 26 de octubre de ese año con un combate escenificado en Atlanta, Georgia. Enfrentó a Jerry Quarry. Ganó en el tercer asalto por nocaut técnico, mostrando que gran parte de sus habilidades permanecían intactas. Al año siguiente, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló su condena por evasión del servicio militar, lo cual le permitió boxear sin restricciones geográficas dentro de su país y también fuera de él. A partir de allí, Muhammad Ali fue protagonista de históricos combates, entre los cuales destacan: Pelea del siglo versus Joe Frazier, 1971. Ali en este caso fungía como retador. 2 estilos de vida y boxísticos diametralmente distintos. Ali expuesto constantemente a los medios de comunicación y en el cuadrilátero mostrando su habilidad, combate a distancia y esperando el momento oportuno para pegar, mientras Frazier con una vida discreta y un estilo boxístico que consistía en la pelea cuerpo a cuerpo y golpes contundentes, protagonizaron una batalla brutal. El evento fue realizado el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York. Los 3 primeros asaltos fueron dominados por Ali. A partir del cuarto, Frazier empezó a tomar el control, llegando a poner en jaque al retador, que en el 11º casi es derribado, preámbulo de lo que sí ocurrió en el 15º y último asalto, cuando tras un gancho de izquierda, Joe Frazier envió a la lona a Muhammad Ali por tercera vez en su carrera, y aunque fue capaz de terminar el combate, no pudo evitar caer por decisión unánime y a la vez perder su invicto. Fue una pelea tan brutal que ambos terminaron en el hospital.
The Rumble in the Jungle vs. George Foreman, 1974. Después de la victoria de George Foreman sobre Ken Norton, se acordó un enfrentamiento con Ali, quien a su vez había tomado revancha sobre Joe Frazier en el segundo combate entre ambos. Don King se ofreció como promotor, pero ambos boxeadores exigieron una alta suma de dinero. El presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, patrocinó la pelea, que se reprogramó para el 30 de octubre de 1974 y tuvo como sede al Estadio 20 de Mayo de Kinshasa. El combate fue conocido como el estruendo en la jungla. A pesar de las expectativas de que Foreman dominaría con su brutal ataque, Ali implementó la estrategia Rope a Dope, que consistía en absorber los golpes en las cuerdas para cansar a Foreman. En el octavo asalto, Ali lanzó una combinación decisiva, noqueando a Foreman y reclamando el título del peso pesado. La pelea se destaca como uno de los hitos en la carrera de Ali, convirtiéndolo en el primer boxeador en proclamarse 3 veces como campeón indiscutido de los pesos pesados. Además, este evento se considera un precursor en la globalización de las transmisiones deportivas. La emoción en Manila vs. Joe Frazier en 1975. Muhammad Ali se enfrenta a Joe Frazier por tercera vez en una pelea programada para el 1 de octubre de 1975 en Filipinas, patrocinada por el presidente Ferdinand Marcos. La pelea, conocida como The Thrilla en Manila o La Emoción en Manila, tuvo lugar en medio de un calor intenso y se celebró en el Coliseo Araneta. Aunque Ali tomó la ventaja al principio, mostraba una disminución de su velocidad. En el quinto asalto, Frazier comenzó a dominar, golpeando a Ali en los costados. Hasta la 10ª ronda, la pelea estaba equilibrada, pero Ali recuperó fuerzas y comenzó a hacer daño en la cara de Frazier, especialmente alrededor de sus ojos. En el 13º asalto, un fuerte golpe hizo volar el protector bucal de Frazier. En el 14º, Frazier estaba mermado, y su entrenador decidió no dejarlo salir para el 15º asalto, a pesar de la oposición de Frazier. Ali apenas pudo celebrar su triunfo y describió la pelea como lo más cercano a morir. Reconoció la resistencia de Frazier y lo elogió como el mejor boxeador después de él. La hostilidad entre ellos persistió después del combate, aunque Ali se disculpó por sus insultos, afirmando que era una estrategia publicitaria. La rivalidad entre Ali y Frazier se considera una de las más significativas en la historia del boxeo y del deporte en general. En los siguientes años sostuvo continuos combates, entre los cuales destacan la victoria en Nueva York ante Ken Norton en 1977 y la sorprendente derrota en 1978 ante el joven Leon Spinks en Las Vegas, en el cual perdió el título que ese mismo año recuperaría cuando tomó revancha ante Spinks en Nueva Orleans. Para entonces era evidente que las condiciones físicas de Muhammad Ali habían mermado. En junio de 1979 renuncia al título mundial y anuncia su retiro del boxeo. Sin embargo, su condición de retirado no duró mucho. En 1980 era evidente que el ex campeón necesitaba dinero y vuelve a los cuadriláteros para enfrentar al campeón mundial Larry Holmes el 2 de octubre en un combate que le aseguraba una bolsa de unos $8 millones. Holmes venía de 7 defensas de su título, saldadas todas por nocaut. Ali no superó los exámenes físicos previos al combate. Sin embargo, la licencia le fue otorgada y la confrontación celebrada en Las Vegas resultó en una vergonzosa derrota para Ali, que no tuvo ninguna posibilidad ante Holmes. Tras el incesante castigo que recibía, su entrenador, Angelo Dondi, detuvo la pelea luego del 10º asalto. Aún así, regresa al ring el 11 de diciembre de 1981. Según él, con la esperanza de ir preparando el terreno para un 4º título mundial. Sin embargo, para la mayoría fue por necesidad de dinero. Debido a la falta de apoyo en Estados Unidos por preocupaciones sobre su estado físico, el combate se lleva a cabo en Nassau, Bahamas. Su oponente es Trevor Berbick, de 27 años, quien también venía de ser derrotado por Larry Holmes. Aunque Ali muestra agilidad al principio, su cansancio se evidencia desde el 3er asalto. Al final, las tarjetas dan la victoria a Berbick de forma unánime. Tras el combate, este elogia a Ali y promete ganar el título por él. Muhammad Ali, a punto de cumplir 40 años, reconoce estar fuera de ritmo y anuncia al día siguiente su retiro definitivo del boxeo. Casi 3 años después, en septiembre de 1984, Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.
Uno de sus médicos, el doctor Martin Ecker, declaró que pudo haberla adquirido durante su carrera como boxeador, debido a los golpes recibidos en la cabeza. Sin embargo, existen opiniones que no admiten que el boxeo sea la causa de su padecimiento, puesto que no se considera que los golpes provoquen dicha enfermedad. Lo cierto es que Ali había dado muestras de problemas en sus reflejos. Su hablar se había vuelto más lento y tenía fatiga sin causa aparente. Otro de sus médicos, el doctor Ferdi Pacheco, le había propuesto que dejara el boxeo cuando notó los primeros síntomas en 1977. Ali, sin embargo, apoyado por su esposa Yolanda Williams, mantuvo una vida activa y pública. Se presentó a homenajes a personalidades deportivas, a eventos benéficos y a otros de gran magnitud que incluso le exigían esfuerzo físico, como cuando fue designado para encender el pebetero de los Juegos Olímpicos Atlanta 96. El récord de Ali como boxeador profesional terminó en 56 victorias, 37 de ellas por nocaut y 19 por decisión, mientras que acumuló 5 derrotas, 4 de ellas por decisión y 1 por abandono. Fue reconocido por la revista especializada The Ring como el campeón indiscutido de los pesos pesados entre los años 1964, 1967 y entre 1974 y 1978. Además, 6 de sus combates fueron considerados como los mejores del año por ese medio de comunicación. En 1963 ante Doug Jones, en 1964 contra Sonny Liston, en 1971 contra Joe Frazier, en 1974 contra George Foreman, en 1975 de nuevo contra Joe Frazier y en 1978 contra Leon Spinks. Igualmente fue elegido por esa misma revista 6 veces boxeador del año. En 1990 ingresa al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. En 2005 recibe la Medalla Presidencial de la Libertad, considerada como el máximo reconocimiento civil en los Estados Unidos. Entre una innumerable cantidad de reconocimientos que hicieron honor a su obra tanto en el boxeo, el deporte en general y en la sociedad internacional. Falleció el 3 de junio de 2016 en Phoenix, Arizona, y su sepelio tuvo lugar 7 días después en su ciudad natal, Louisville, la cual fue atravesada por el cortejo fúnebre y al mismo asistieron personalidades tanto del boxeo como de la política y del mundo del espectáculo. Si lo tuyo es el deporte, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por la atención prestada. Será hasta la próxima.